Un hombre rico se disfrazó de mendigo para encontrar esposa en un concurso de belleza. Frente a un imponente estudio de televisión en Río de Janeiro, una fila de hermosas mujeres esperaba. Los curiosos que pasaban se preguntaban qué hacían aquellas jóvenes tan maquilladas y con ropas extravagantes. Quienes se detuvieron vieron la marcha de altos tacones adentrándose en el grandioso estudio. 27 mujeres se preparaban para competir en un reñido concurso de belleza. Cada una representaba a un estado brasileño y, además de su apariencia, aportaba conocimientos culturales de su región. Ignoraban que, además de la corona, participaban en una competición extraoficial. Daniel, el hijo menor del dueño de la cadena televisiva, quería casarse con una mujer hermosa, pero carecía de paciencia para conocer gente. Acostumbrado a obtener lo que deseaba, decidió elegir esposa entre las concursantes. Sin embargo, buscaba más que belleza. Quería a alguien que lo amara por quien era, no por su fortuna. Consciente de que su apellido influiría en las intenciones de las candidatas, Daniel ideó un plan audaz: disfrazarse de mendigo para observar el verdadero carácter de las participantes. Pidió ayuda al equipo de maquillaje y vestuario para crear un disfraz convincente. Transformaron su apariencia cuidada en la de un hombre de la calle, con ropa desgastada y aspecto desaliñado. Entre bastidores, Beatriz, la asistente de producción, mantenía el orden. Su cabello despeinado y ropa arrugada contrastaban con la belleza de las concursantes. Sin embargo, su eficiencia era evidente mientras coordinaba el caos con calma. El estudio bullía de actividad. Maquilladores y estilistas corrían de un lado a otro, preparando a las concursantes para las cámaras. Cada mujer lucía una banda con el nombre de su estado, sus vestidos brillaban bajo las luces y sus sonrisas ensayadas ocultaban nervios y competitividad. Kekido observaba desde su oficina, reflexionando sobre su dilema. El concurso parecía la oportunidad perfecta para encontrar a alguien hermosa y talentosa, pero ¿cómo asegurarse de las verdaderas intenciones de la ganadora? Las cámaras comenzaron a rodar. Las candidatas desfilaron por la pasarela, mostrando sus encantos y talentos. Algunas recitaron poesía, otras cantaron o bailaron danzas típicas de sus estados. El jurado, compuesto por celebridades y expertos en belleza, observaba atentamente, tomando notas y deliberando en voz baja. Mientras tanto, Akito ultimaba los detalles de su plan. Se familiarizó con los horarios de las grabaciones exteriores, estudiando los mejores momentos para acercarse a las concursantes sin levantar sospechas. Practicó su postura encorvada y ensayó una voz ronca y suplicante. El primer día del concurso llegó a su fin. Las candidatas regresaron a sus hoteles, exhaustas pero emocionadas. El equipo de producción limpió el set, preparándose para el día siguiente. Daniel, irreconocible en su disfraz, se preparaba para infiltrarse en las grabaciones exteriores. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Daniel se cuestionó. ¿Era ético engañar a estas mujeres? ¿Justificaba el fin los medios? Pero la idea de encontrar un amor verdadero, alguien que lo valorara por su esencia y no por su cuenta bancaria, lo convenció de seguir adelante. Mientras la ciudad dormía, Akilo repasó mentalmente su estrategia. Se acercaría a las concursantes pidiendo ayuda, observando sus reacciones. Evaluaría su compasión, su generosidad, su trato hacia alguien aparentemente sin valor ni influencia. Sería la prueba definitiva de carácter. El concurso de belleza se convertiría en el escenario de una búsqueda más profunda. Las apariencias serían puestas a prueba, el verdadero carácter de las participantes saldría a la luz. Y en medio de todo, un hombre disfrazado de mendigo buscaría algo que su dinero no podía comprar: amor auténtico. A la mañana siguiente, Kekio se despertó antes del amanecer, nervioso pero decidido. Se vistió con ropa vieja y desgastada que había conseguido en una tienda de segunda mano. Salió de su lujoso apartamento por la puerta de servicio, evitando ser visto por los vecinos o el portero. Caminó por las calles de Río, observando cómo la ciudad despertaba. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, oficinistas somnolientos se dirigían al trabajo. Daniel se sintió como un extraño en su propia ciudad, invisible para aquellos que normalmente lo reconocerían y adularían. Llegó al estudio antes que nadie, ocultándose en las sombras del parque cercano. Vio llegar a los primeros miembros del equipo de producción, entre ellos Beatriz, que parecía cansada pero determinada. Las concursantes llegaron poco después, algunas frescas y animadas, otras aún adormiladas. Kekio respiró hondo, preparándose para sumergirse en su papel. Por un momento, dudó.
¿Y si alguna de las concursantes lo reconocía? ¿Y si su plan se desmoronaba antes de empezar? Pero ya era tarde para echarse atrás. Con un último suspiro, adoptó su postura de mendigo y se acercó al set. Al amanecer, antes de que Río despertara, Daniel ya estaba en marcha. Se dirigió al departamento de vestuario y maquillaje, donde un equipo discreto lo esperaba. Les había prometido una generosa compensación por su silencio y habilidades. Los maquilladores trabajaron con maestría, transformando el rostro cuidado de Daniel en uno curtido por la vida en las calles. Aplicaron sombras para hundirle las mejillas, oscurecieron su piel simulando suciedad, añadieron pequeñas cicatrices y marcas. Su cabello, normalmente impecable, quedó despeinado y enmarañado. El equipo de vestuario creó un atuendo convincente de mendigo. Seleccionaron ropas viejas y desgastadas, las rasgaron estratégicamente y las mancharon para que parecieran usadas por semanas. Completaron el disfraz con zapatos gastados y una mochila vieja y remendada. Frente al espejo, Daniel apenas se reconocía. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber vivido una vida de dificultades y privaciones. Era exactamente lo que necesitaba para su plan. Satisfecho, Daniel salió del estudio por una puerta trasera y se dirigió al parque cercano, lugar de las grabaciones exteriores. Se sentó en un banco, adoptando una postura encorvada y un aire de desesperanza. Pronto llegó el equipo de producción, seguido por las concursantes. Chedid observó la instalación de cámaras y reflectores, como las maquilladoras daban los últimos toques a las candidatas, y a Beatriz corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, Petilo inició su actuación. Se acercó tímidamente a algunas concursantes, pidiendo una moneda o comida. Las reacciones fueron variadas y reveladoras. Entre bastidores, Daniel observaba todo, aún en su disfraz de mendigo. Notó cómo algunas concursantes mantenían su compostura incluso fuera de cámara, mientras que otras dejaban caer su fachada tan pronto como estaban fuera de vista. Beatriz se movía eficientemente entre ellas, ofreciendo palabras de aliento y haciendo ajustes de último minuto. A medida que avanzaba la noche, las candidatas fueron eliminadas una a una. Cada eliminación traía una mezcla de emociones, lágrimas de decepción, abrazos de consuelo, y para las que continuaban, una determinación renovada. Chedid notó cómo Beatriz manejaba cada situación con tacto y compasión, consolando a las eliminadas y alentando a las que seguían en la competencia. Finalmente, llegaron a las 5 finalistas. Entre ellas estaban Fernanda, la arrogante candidata de Sao Paulo, y Gabriela, la amable representante de Minas Gerais. Las otras 3 eran igualmente hermosas, cada una con sus propias fortalezas y cualidades únicas. El estudio vibraba con anticipación mientras se preparaban para la ronda final de preguntas. Fue en este momento que Gekio decidió hacer su movimiento. Se acercó a Carlos, el director, y le susurró algo al oído. Al principio, Carlos pareció confundido y luego alarmado. Hubo una breve discusión acalorada, pero finalmente, con una mezcla de irritación y curiosidad, Carlos asintió. Mientras las finalistas respondían sus preguntas, demostrando su inteligencia y carisma, Gekio se preparaba para su gran revelación. Se quitó la peluca desaliñada y la barba falsa, y se limpió el maquillaje que oscurecía su piel. Debajo del disfraz llevaba un traje elegante, y en cuestión de minutos, el mendigo desapareció, revelando al apuesto heredero de la cadena de televisión. Cuando llegó el momento de anunciar a la ganadora, el presentador, siguiendo las nuevas instrucciones de Carlos, invitó a Daniel al escenario. Un murmullo de confusión recorrió el público. Las concursantes miraban con asombro, reconociendo al mendigo que habían visto durante los últimos días. Craig tomó el micrófono y comenzó a hablar. Explicó su plan, su deseo de encontrar a alguien que lo valorara por quien era, no por su riqueza o posición. Habló de las lecciones que había aprendido, de cómo había visto tanto bondad como crueldad, tanto autenticidad como falsedad. Mientras hablaba, las cámaras captaron las reacciones del público y las concursantes. Algunas parecían indignadas, otras avergonzadas. Fernanda, en particular, parecía horrorizada al darse cuenta de cómo había tratado al hijo del dueño de la cadena. Gabriela, por otro lado, mostraba una mezcla de sorpresa y comprensión. Pero fue la reacción de Beatriz la que más le importaba a Keylor. La buscó entre bastidores y la encontró mirándolo con una expresión indescifrable. Había sorpresa en sus ojos, sí, pero también algo más. Decepción. Comprensión. Daniel no podía estar seguro.
Continuando con su discurso, Daniel habló de la verdadera belleza que había descubierto. Una belleza que no se medía por estándares físicos o coronas, sino por la bondad, la compasión y la autenticidad. Y mientras hablaba, sus ojos seguían volviendo a Beatriz. El estudio quedó en silencio cuando Kate terminó de hablar. Por un momento, nadie supo cómo reaccionar. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto el estudio entero resonaba con aplausos. En medio de la conmoción, Daniel bajó del escenario y se dirigió hacia Beatriz. Se paró frente a ella, vulnerable y esperanzado. No necesitaron palabras. La mirada que compartieron dijo todo lo que necesitaban decir. Mientras tanto, el concurso debía concluir. La ganadora fue anunciada, Gabriela, la candidata de Minas Gerais, cuya belleza interior había brillado tanto como la exterior. Pero de alguna manera, el resultado del concurso parecía secundario ahora. A medida que la transmisión llegaba a su fin, el estudio era un hervidero de actividad. Periodistas intentaban conseguir entrevistas, las concursantes discutían los eventos de la noche, y el equipo de producción trataba de mantener el orden. En medio de todo este caos, Daniel y Beatriz encontraron un momento de calma. Se alejaron del bullicio, hacia un rincón tranquilo detrás del escenario. Tenían mucho de qué hablar, mucho que aclarar. Pero por ahora, estaban contentos de estar juntos, al fin sin disfraces ni pretensiones. Mientras el estudio se vaciaba y las luces se atenuaban, Daniel reflexionó sobre su viaje. Había comenzado buscando una reina de belleza y en su lugar había encontrado algo mucho más valioso, una conexión genuina, una belleza que iba más allá de lo superficial. Y mientras miraba a Beatriz, supo que su búsqueda había terminado. Los días que siguieron a la gran revelación fueron un torbellino de emociones y actividad. La noticia de que el hijo del dueño de la cadena de televisión se había disfrazado de mendigo durante el concurso de belleza se extendió como un incendio forestal. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa, los titulares gritaban sobre el príncipe mendigo y su búsqueda de amor auténtico. Daniel se encontró en el centro de una tormenta mediática. Periodistas lo acosaban en busca de entrevistas, las redes sociales explotaban con opiniones divididas sobre sus acciones. Algunos lo alababan por su valentía y su deseo de encontrar algo genuino en un mundo superficial. Otros lo criticaban duramente, acusándolo de jugar con los sentimientos de las concursantes y de abusar de su posición privilegiada. En medio de todo este caos, Atut luchaba por mantener su conexión con Beatriz. La asistente de producción se había mostrado comprensiva durante su conversación inicial después de la revelación, pero ahora parecía distante. Daniel podía sentir su confusión y su dolor, y se daba cuenta de que su engaño, aunque bien intencionado, había erosionado la confianza que habían comenzado a construir. Mientras tanto, las repercusiones en el mundo del concurso de belleza eran significativas. Varias concursantes, lideradas por Fernanda, amenazaron con demandar a la cadena de televisión por humillación pública. Argumentaban que el engaño de Hegel las había expuesto a una situación injusta y potencialmente dañina para sus carreras. Gabriela, la ganadora del concurso, se encontró en una posición incómoda. Por un lado, su victoria se veía empañada por la controversia. Por otro, muchos argumentaban que su triunfo era aún más merecido, dado que había demostrado bondad y autenticidad incluso cuando creía que nadie importante la estaba observando. Fernanda, representante de Sao Paulo, fue particularmente desagradable. Lo miró con desdén y le ordenó alejarse, alegando que arruinaba la toma. En contraste, Gabriela, la candidata de Minas Gerais, ofreció una sonrisa amable y un sándwich, disculpándose por no tener dinero. A lo largo del día, Daniel continuó su acto, observando y evaluando cada interacción. Notó cómo algunas candidatas cambiaban su comportamiento cuando creían que las cámaras grababan, mostrando una falsa generosidad que desaparecía al apagarse los reflectores. Beatriz llamó su atención. A pesar de estar ocupada y estresada, siempre encontraba un momento para dirigirle una mirada amable o una palabra de aliento. No parecía importarle su apariencia desaliñada o que interrumpiera la grabación. Kéfito se sorprendió pensando en Beatriz más de lo esperado. Su amabilidad genuina contrastaba con la superficialidad de muchas concursantes. Pero se recordó a sí mismo que estaba allí por las candidatas, no por un asistente de producción. Conforme avanzaba el día, las reacciones de las concursantes variaron. Algunas lo ignoraban completamente, otras lo miraban con disgusto apenas disimulado. Unas pocas mostraron compasión, aunque siempre conscientes de las cámaras.
Daniel notó patrones interesantes. Las candidatas de estados más ricos tendían a ser menos comprensivas, mientras que las de regiones más humildes mostraban mayor empatía. Se preguntó si esto reflejaba sus personalidades o era producto de sus entornos. En un momento, Carlos, el director del programa, notó la presencia de Daniel. Irritado, se acercó para echarlo. Beatriz intervino, sugiriendo que la presencia del mendigo podría añadir realismo a las tomas. Sorprendentemente, Carlos accedió, aunque a regañadientes. Mientras el sol se ponía, Daniel reflexionaba sobre lo observado. Había visto belleza y fealdad, compasión e indiferencia, autenticidad y falsedad. Pero lo más importante, había comenzado a ver más allá de las apariencias, tanto las pulidas como las desaliñadas. Al caer la noche, cuando el equipo recogía y las concursantes se preparaban para volver al hotel, Daniel se sentía abrumado. Su plan había funcionado mejor de lo esperado, revelando aspectos de la personalidad de las candidatas que nunca habría visto en el ambiente controlado del estudio. Se alejó del parque, aún disfrazado, con la mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Estaba realmente más cerca de encontrar a su futura esposa? ¿O había complicado aún más su búsqueda al ver la complejidad detrás de cada rostro hermoso? Mientras caminaba por las calles de Río, Daniel se dio cuenta de que su experimento no solo revelaba la verdadera naturaleza de las concursantes, sino que también estaba desafiando sus propias percepciones y prejuicios. Sin saberlo, había plantado las semillas de un cambio que transformaría su vida para siempre. Exhausto pero intrigado, Katiu regresó a su apartamento. Se quitó el disfraz y lo guardó cuidadosamente, sabiendo que lo necesitaría de nuevo al día siguiente. Mientras se duchaba, quitándose el maquillaje y la suciedad fingida, reflexionó sobre las experiencias del día. La imagen de Beatriz, con su amabilidad desinteresada, seguía apareciendo en su mente. Se preguntó por qué alguien tan genuino trabajaba tras bastidores en lugar de estar frente a las cámaras. Quizás, pensó, la verdadera belleza no siempre estaba donde uno esperaba encontrarla. Esa noche, Daniel durmió inquieto, sus sueños poblados de rostros hermosos que se transformaban en máscaras, y de una figura borrosa y amable que parecía siempre estar fuera de su alcance. Se despertó con la determinación renovada de continuar su búsqueda, pero también con una creciente sensación de que quizás estaba buscando en el lugar equivocado. El segundo día de grabaciones amaneció con un cielo nublado sobre Río de Janeiro. Jekis, nuevamente disfrazado de mendigo, llegó temprano al parque. Observó cómo el equipo de producción montaba el set, preparándose para otro día de filmación. Entre el ajetreo, Beatriz destacaba, dirigiendo a todos con una mezcla de firmeza y amabilidad. Mientras las concursantes llegaban, Daniel notó que Beatriz parecía más cansada que el día anterior. Su cabello, habitualmente despeinado, estaba aún más revuelto, y las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. Sin embargo, su energía y dedicación no flaqueaban. Ketilo se acercó tímidamente, interpretando su papel de mendigo. Beatriz lo vio y, a pesar de su evidente fatiga, le dirigió una sonrisa cálida. «Buenos días», le dijo, «¿necesita algo?». Ketils, sorprendido por su amabilidad constante, murmuró una petición de comida. Sin dudarlo, Beatriz sacó de su bolso un sándwich envuelto en papel. «Tome», dijo, «es mi almuerzo, pero creo que usted lo necesita más que yo». Daniel tomó el sándwich, conmovido por el gesto. Mientras Beatriz se alejaba para continuar con sus tareas, Daniel la observó, intrigado por esta mujer que parecía tan diferente a las demás en el set. Las grabaciones comenzaron, y Kevin continuó con su plan. Se acercaba a las concursantes, observando sus reacciones. Algunas lo ignoraban, otras lo trataban con desdén, y unas pocas mostraban compasión, aunque siempre con un ojo puesto en las cámaras. A media mañana, Daniel notó que Beatriz parecía mareada. La vio tambalearse ligeramente mientras caminaba entre los equipos. Sin pensarlo, se acercó a ella, olvidando momentáneamente su papel. ¿Está bien?, preguntó, su voz traicionando su preocupación. Beatriz lo miró, sorprendida por el cambio en su tono. «Estoy bien», dijo, «solo un poco cansada. No he comido nada hoy». Ketilo se dio cuenta de que era porque le había dado su almuerzo. Sintiéndose culpable, buscó en su mochila y sacó una manzana que había guardado. «Por favor», dijo, ofreciéndole la fruta, «tome esto. Es lo menos que puedo hacer». Beatriz dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos de Kadidu la convenció. Tomó la manzana con una sonrisa agradecida. Este pequeño intercambio no pasó desapercibido.
Fernanda, la concursante de Sao Paulo, los observaba con una mezcla de disgusto y sospecha. Se acercó a ellos, su hermoso rostro contorsionado en una mueca de desprecio. Beatriz, dijo con voz melosa, ¿no crees que es poco profesional fraternizar con esta gente? Su mirada recorrió a Daniel de arriba a abajo, como si fuera algo desagradable pegado a su zapato. Beatriz se irguió, su cansancio momentáneamente olvidado. Fernanda, respondió con calma, la amabilidad nunca es poco profesional. Tal vez deberías probarlo alguna vez. Con eso, se alejó, dejando a Fernanda boquiabierta y a Daniel impresionado por su aplomo. El día continuó, y Daniel se encontró cada vez más fascinado por Beatriz. La observaba trabajar incansablemente, siempre con una palabra amable para todos, desde las estrellas del concurso hasta los asistentes más humildes. Su belleza no era la típica que se veía en las pantallas de televisión, pero había algo en ella que brillaba más que cualquier maquillaje o vestido de diseñador. Mientras tanto, las concursantes continuaban con sus actividades. Desfiles, entrevistas, sesiones de fotos. Keldu las observaba a todas, pero se dio cuenta de que su atención siempre volvía a Beatriz. Se preguntó si estaba perdiendo de vista su objetivo original, pero no podía evitar sentirse atraído por la autenticidad de la asistente. Al caer la tarde, Daniel decidió probar algo diferente. Se acercó a Beatriz cuando ella estaba sola, organizando algunos papeles. Disculpe, dijo, manteniendo su voz ronca de mendigo, ¿puedo hacerle una pregunta? Beatriz levantó la vista, curiosa. Por supuesto, respondió con amabilidad. ¿Por qué es tan amable conmigo?, preguntó Daniel. La mayoría de la gente aquí me trata como si fuera invisible. Beatriz lo miró por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Porque creo que cada persona merece ser tratada con dignidad, dijo finalmente. No importa su apariencia o su situación. Todos somos seres humanos. Daniel sintió que algo se movía dentro de él. En ese momento, olvidó por completo su plan, su búsqueda de una esposa entre las concursantes. Todo lo que podía ver era a esta mujer extraordinaria frente a él, cuya belleza interior eclipsaba cualquier cosa que hubiera visto en el concurso. Antes de que pudiera decir algo más, Carlos, el director, llamó a Beatriz. Ella se disculpó con una sonrisa y se alejó, dejando a Katy con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras se quitaba el disfraz en la soledad de su apartamento, Daniel se dio cuenta de que su plan había tomado un giro inesperado. Había ido buscando una reina de belleza y, en cambio, había encontrado algo mucho más valioso, un alma hermosa. El tercer día de grabaciones comenzó con un sol brillante que bañaba Río de Janeiro en una luz dorada. Curtis, una vez más disfrazado de mendigo, llegó al parque con una mezcla de anticipación y confusión. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Beatriz, pero se recordó a sí mismo que tenía un propósito, encontrar una esposa entre las concursantes. Las actividades del día incluían una sesión de fotos en el parque y una serie de entrevistas con las candidatas. Kekio se posicionó estratégicamente, observando las interacciones de las mujeres con el equipo de producción y entre ellas mismas. Gabriela, la concursante de Minas Gerais que había sido amable con él antes, se acercó durante un descanso. Hola, dijo suavemente, ofreciéndole una botella de agua. Hace calor hoy, pensé que podría necesitar esto. Kenneth agradeció el gesto, notando la genuina bondad en los ojos de Gabriela. Por un momento, se preguntó si ella podría ser la persona que estaba buscando. Pero entonces, su mirada se desvió hacia Beatriz, que estaba ocupada coordinando a los fotógrafos, y sintió una punzada de culpa. Mientras el día avanzaba, Daniel continuó su acto, acercándose a diferentes concursantes y miembros del equipo. Notó que algunas de las candidatas que inicialmente lo habían ignorado ahora intentaban ser amables con él, probablemente conscientes de que las cámaras podrían estar filmando en cualquier momento. Fernanda, la concursante de Sao Paulo, seguía siendo la excepción. Su desdén hacia Kekli era evidente, y no se molestaba en ocultarlo. En un momento, la oyó quejarse en voz alta, ¿por qué tenemos que soportar a este vagabundo rondando por aquí? Está arruinando la atmósfera del concurso. Beatriz, que estaba cerca, intervino rápidamente. Fernanda, dijo con firmeza, parte de ser una verdadera reina de belleza es mostrar compasión y respeto por todos. Tal vez deberías considerar eso la próxima vez que abras la boca. Daniel quedó impresionado una vez más por la fuerza de carácter de Beatriz. Observó cómo manejaba la situación con gracia y autoridad, a pesar de su posición aparentemente inferior en la jerarquía del concurso.
A medida que el día avanzaba, Daniel se encontró cada vez más distraído de su misión original. Sus ojos seguían a Beatriz mientras ella se movía por el set, resolviendo problemas, calmando egos y manteniendo todo en orden. Se dio cuenta de que estaba viendo una forma diferente de belleza, una que no se medía en centímetros o se juzgaba en pasarelas. Durante un descanso en las grabaciones, Daniel se sentó en un banco del parque, sumido en sus pensamientos. Para su sorpresa, Beatriz se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo estás hoy?, preguntó con sincera preocupación. Daniel, aún en su papel de mendigo, murmuró una respuesta. Pero Beatriz no se conformó con eso. Sabes, dijo en voz baja, he estado observándote. Eres diferente a otros mendigos que he conocido. Hay algo en tus ojos, una inteligencia, una profundidad que no coincide con tu apariencia. El corazón de Daniel comenzó a latir más rápido. ¿Lo había descubierto? ¿Su disfraz no era tan bueno como pensaba? Pero antes de que pudiera responder, Beatriz continuó. No sé cuál es tu historia, pero siento que estás aquí por una razón. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, hay personas que se preocupan. Que ven más allá de las apariencias. En ese momento, Kate estuvo a punto de confesarlo todo. Quería decirle quién era realmente, explicarle su plan y, más importante aún, decirle cómo ella había cambiado todo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Carlos llamó a Beatriz para una emergencia con el equipo de iluminación. Beatriz se levantó, dándole una última sonrisa antes de alejarse. Daniel la vio irse, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Su plan original ya no tenía sentido. Ya no estaba buscando una esposa entre las concursantes. Había encontrado algo, o más bien alguien, mucho más valioso. Esa noche, mientras se quitaba el disfraz en su apartamento, Daniel tomó una decisión. Mañana sería el último día del concurso, la gran final. Era el momento de revelar la verdad. No solo sobre quién era él realmente, sino también sobre lo que había descubierto en este viaje inesperado. Mientras se preparaba para dormir, Daniel pensó en todas las mujeres hermosas que había conocido durante el concurso. Pero la imagen que persistía en su mente era la de Beatriz, con su cabello despeinado y su sonrisa sincera. Se dio cuenta de que la belleza que había estado buscando no se medía en coronas o títulos, sino en actos de bondad y en la fuerza del carácter. Con esta revelación, Eklo se durmió, ansioso y nervioso por lo que traería el día siguiente. El concurso de belleza estaba a punto de tener un final que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber anticipado. El amanecer del día de la gran final trajo consigo una energía eléctrica que se extendía por todo Río de Janeiro. El estudio de televisión bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana, con el equipo de producción corriendo frenéticamente para ultimar los preparativos. Las concursantes, por su parte, llegaban en grupos, sus rostros una mezcla de nerviosismo y anticipación. Kekis, aún disfrazado de mendigo, se posicionó estratégicamente cerca de la entrada del estudio. Observaba con atención cada llegada, notando cómo algunas candidatas parecían completamente absortas en sí mismas, mientras que otras encontraban un momento para sonreír o saludar al personal de seguridad. Beatriz llegó temprano, como siempre. A pesar del caos que la rodeaba, se tomó un momento para buscar a Daniel con la mirada. Al encontrarlo, le dirigió una sonrisa cálida antes de sumergirse en sus responsabilidades. Este pequeño gesto no pasó desapercibido para Kekes, quien sintió una punzada de culpa por el engaño que estaba a punto de revelar. Conforme avanzaba la mañana, la tensión en el ambiente se intensificaba. Las concursantes pasaban de maquillaje a vestuario, de ensayos de última hora a sesiones de fotos. Keklo se movía entre bastidores, su presencia apenas notada por la mayoría, pero siempre observando, siempre evaluando. Fernanda, la candidata de Sao Paulo, parecía particularmente tensa. Su habitual desdén hacia los demás se había intensificado, y más de una vez se le vio discutiendo acaloradamente con su equipo de estilistas. En contraste, Gabriela, la amable concursante de Minas Gerais, mantenía la calma, ofreciendo palabras de aliento a sus compañeras e incluso ayudando a una candidata nerviosa con su vestido. A media mañana, Carlos, el director del programa, convocó a una reunión de emergencia con el equipo de producción. Kevin se las arregló para acercarse lo suficiente para escuchar sin ser notado. Al parecer, había surgido un problema con el jurado, uno de los jueces había caído enfermo y no podría asistir. La noticia provocó un frenesí de actividad mientras el equipo buscaba desesperadamente un reemplazo de última hora.
En medio de este caos, Daniel notó cómo Beatriz se mantenía como un pilar de calma y eficiencia. La vio moverse de un grupo a otro, resolviendo problemas, calmando nervios y manteniendo todo en marcha. Su capacidad para manejar la presión con gracia y determinación solo aumentó la admiración que Keglio sentía por ella. A medida que se acercaba la hora del show en vivo, la atmósfera en el estudio se volvía cada vez más tensa. Las concursantes hacían sus últimos preparativos, repasando sus discursos y ajustando sus vestidos. Los técnicos realizaban comprobaciones de sonido e iluminación, mientras los camarógrafos ensayaban sus movimientos. Daniel, aún en su papel de mendigo, se encontró reflexionando sobre los últimos días. Había venido buscando una esposa entre las bellezas del concurso, pero en cambio había encontrado algo mucho más valioso. Había descubierto una belleza que iba más allá de lo físico, una belleza de espíritu y carácter que brillaba incluso en las circunstancias más estresantes. Mientras observaba a Beatriz coordinar los últimos detalles, Daniel tomó una decisión. Esta noche, durante la transmisión en vivo, revelaría la verdad. No solo sobre quién era él realmente, sino también sobre lo que había aprendido en este viaje inesperado. Sabía que su revelación causaría conmoción, pero sentía que era lo correcto. Había comenzado este experimento buscando autenticidad en los demás, y ahora era el momento de ser auténtico él mismo. Con esta resolución en mente, Daniel se retiró a un rincón tranquilo del estudio. Necesitaba prepararse mental y emocionalmente para lo que estaba por venir. Mientras se sentaba, aparentemente olvidado por todos, vio cómo el estudio se transformaba para el evento de la noche. Las luces se ajustaban, el escenario brillaba, y un aire de anticipación llenaba el ambiente. Las horas pasaron volando, y antes de que Daniel se diera cuenta, el público comenzaba a llenar el auditorio. Vio a las familias de las concursantes, a celebridades invitadas, a periodistas y fotógrafos, todos tomando sus lugares. El zumbido de la conversación crecía, mezclándose con la música de fondo y los últimos ajustes técnicos. Finalmente, llegó el momento. Las luces se atenuaron, la música de apertura resonó por el estudio, y el presentador subió al escenario para dar la bienvenida a millones de espectadores en todo Brasil. El concurso de belleza más importante del país estaba a punto de comenzar, pero para Daniel, era el comienzo del final de su búsqueda. Una búsqueda que había tomado un giro inesperado y lo había llevado a una conclusión que nunca habría imaginado. Mientras las candidatas se preparaban para su primera aparición, Daniel se movió silenciosamente hacia los bastidores. Vio a Beatriz una última vez, ocupada dando instrucciones finales al equipo. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Daniel sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. En unas horas, todo cambiaría. Solo esperaba que, cuando el polvo se asentara, Beatriz pudiera entender y perdonar su engaño. El espectáculo comenzó con un despliegue deslumbrante de luces, música y color. Las 27 candidatas desfilaron por el escenario, cada una representando la belleza y la cultura de su estado. El público aplaudía con entusiasmo, mientras los jueces observaban atentamente, tomando notas y evaluando cada movimiento. El padre de Kagis, el magnate dueño de la cadena, se vio obligado a hacer una declaración pública. Aunque externamente apoyaba las acciones de su hijo, en privado estaba furioso. La controversia amenazaba con afectar los TVs y los contratos publicitarios de la cadena. Le exigió a Daniel que arreglara este desastre lo antes posible. Presionado por todos lados, Daniel intentó encontrar una solución que pudiera satisfacer a todas las partes involucradas. Propuso una serie de entrevistas exclusivas con las concursantes, dándoles la oportunidad de compartir sus experiencias y sentimientos sobre lo ocurrido. También sugirió un programa especial que explorara los temas de la belleza interior y la autenticidad en la sociedad moderna. Mientras trabajaba en estos planes, Patip no podía dejar de pensar en Beatriz. Intentó contactarla varias veces, pero ella parecía estar evitándolo. A través de compañeros de trabajo, se enteró de que Beatriz estaba considerando dejar su trabajo en la cadena. Esta noticia lo golpeó duramente, haciéndole darse cuenta de cuánto la valoraba y cuánto lamentaba haberla involucrado en su elaborado plan. En un intento por hacer las paces, Daniel decidió visitar a Beatriz en su casa. Al llegar, se encontró con César, el hermano de Beatriz. César, que había visto toda la controversia desarrollarse en televisión, inicialmente se mostró hostil hacia Keglio. Le acusó de jugar con los sentimientos de su hermana y de poner en peligro su carrera. Daniel, humillado pero determinado, le explicó a César sus verdaderas intenciones y los sentimientos que había desarrollado hacia Beatriz.
Le habló de cómo ella había sido la única persona que lo había tratado con genuina bondad, incluso cuando creía que era un simple mendigo. César, aunque aún escéptico, se ablandó lo suficiente como para llamar a Beatriz. El encuentro entre Daniel y Beatriz fue tenso y emotivo. Beatriz expresó su dolor y confusión, cuestionando si alguna de sus interacciones había sido real. Chris, con el corazón en la mano, le aseguró que sus sentimientos por ella eran lo único genuino en todo el engaño. Le explicó cómo ella había cambiado su perspectiva, haciéndole ver que la verdadera belleza residía en acciones de bondad y en la fuerza del carácter. Aunque Beatriz no pudo perdonarlo completamente en ese momento, acordó darle una oportunidad para demostrar su sinceridad. Le pidió tiempo y espacio para procesar todo lo ocurrido, una petición que Daniel respetó, aunque le doliera. Mientras tanto, la controversia seguía desarrollándose. Algunas de las concursantes, inspiradas por la honestidad de Daniel durante su revelación, comenzaron a hablar públicamente sobre las presiones y la superficialidad de la industria de los concursos de belleza. Esto desencadenó un debate nacional sobre los estándares de belleza y el valor que la sociedad pone en la apariencia física. Cadiz, viendo una oportunidad para algo positivo en medio del caos, decidió utilizar su plataforma para promover un mensaje de autenticidad y bondad. Comenzó a trabajar en un documental que explorara los temas que su experimento había sacado a la luz, esperando que pudiera inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias. A medida que pasaban los días, Daniel se dio cuenta de que su búsqueda de una esposa se había transformado en algo mucho más grande. Había iniciado un diálogo sobre la belleza, la autenticidad y el valor de la bondad en una sociedad obsesionada con las apariencias. Y aunque el camino por delante era incierto, especialmente en lo que respectaba a su relación con Beatriz, Daniel sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Mientras la tormenta mediática comenzaba a amainar, Daniel se enfrentó a un periodo de intensa introspección. Las semanas posteriores a la revelación le habían mostrado las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca había anticipado. Se encontró luchando con sentimientos de culpa, arrepentimiento y una profunda sensación de pérdida, especialmente en lo que respectaba a Beatriz. En un intento por ordenar sus pensamientos y emociones, Daniel decidió alejarse temporalmente del ojo público. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras de Río, buscando la soledad y el silencio que necesitaba para reflexionar verdaderamente sobre los eventos recientes y sus implicaciones. Durante sus días en la cabaña, Daniel repasó mentalmente cada momento de su experiencia como mendigo. Recordó las miradas de desdén, los actos de bondad, las revelaciones sobre el carácter de las personas cuando creían que nadie importante las observaba. Pero sobre todo, recordó a Beatriz, su amabilidad constante, su fuerza silenciosa, su belleza que iba mucho más allá de lo físico. En la quietud de la naturaleza, Katy comenzó a cuestionar seriamente sus motivaciones iniciales. ¿Realmente había estado buscando amor auténtico, o solo una forma de controlar y manipular la situación a su favor? ¿Había sido justo someter a las concursantes a esta prueba sin su consentimiento? ¿Y qué decir de Beatriz, que se había convertido en una víctima involuntaria de su elaborado engaño? Estas preguntas lo atormentaban día y noche. Se dio cuenta de que, en su deseo de encontrar autenticidad, había sido profundamente inauténtico él mismo. Había juzgado a otros por su trato hacia un supuesto mendigo, pero ¿acaso su propio engaño no era igual o peor? A medida que pasaban los días, Daniel comenzó a entender que necesitaba hacer cambios fundamentales en su vida y en su forma de ver el mundo. Comprendió que la verdadera conexión y el amor auténtico no podían nacer del engaño, por muy nobles que fueran las intenciones. Mientras reflexionaba sobre estos temas, Daniel también pensaba en su futuro y en el de la cadena de televisión de su familia. Se dio cuenta de que tenía una oportunidad única para usar su posición y los eventos recientes como catalizador para un cambio positivo. Comenzó a esbozar ideas para programas que promovieran la autenticidad y desafiaran los estándares de belleza convencionales. Pero todos estos planes y reflexiones palidecían en comparación con su deseo de hacer las cosas bien con Beatriz. Daniel entendió que, independientemente de sus sentimientos por ella, le debía una disculpa sincera y la oportunidad de seguir adelante, con o sin él en su vida. Con esta resolución en mente, Daniel regresó a la ciudad después de 2 semanas de aislamiento. Su primer acto fue organizar una reunión con todas las concursantes del certamen de belleza. En este encuentro, ofreció una disculpa sincera y sin reservas por haberlas involucrado en su experimento sin su consentimiento. Reconoció que, aunque sus intenciones habían sido buscar autenticidad, sus métodos habían sido equivocados y potencialmente dañinos.
Para su sorpresa, muchas de las concursantes respondieron con comprensión e incluso gratitud. Varias expresaron que la experiencia les había hecho cuestionar sus propios valores y prioridades. Gabriela, la ganadora, habló elocuentemente sobre cómo el incidente había reforzado su creencia en la importancia de la bondad y la autenticidad. Incluso Fernanda, que inicialmente había sido la más vocal en sus críticas, admitió que la experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre el juicio apresurado y la importancia de tratar a todos con respeto, independientemente de su apariencia o estatus social. Animado por esta respuesta positiva, Daniel procedió a presentar su visión para el futuro. Propuso una serie de programas e iniciativas que se centrarían en celebrar la diversidad, promover la autenticidad y desafiar los estándares de belleza convencionales. Las concursantes, entusiasmadas con la idea, ofrecieron su apoyo y participación en estos proyectos. Con este asunto resuelto, Daniel finalmente reunió el coraje para enfrentar el desafío más importante, hablar con Beatriz. La contactó y le pidió una oportunidad para conversar. Para su alivio, ella accedió a encontrarse con él en un pequeño café lejos del bullicio de la ciudad. El encuentro fue emotivo y difícil. Kedl se disculpó profusamente, reconociendo el dolor que le había causado y la confianza que había traicionado. Le habló de sus reflexiones durante su tiempo de aislamiento, de cómo ella había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la belleza y el valor. Beatriz escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando Kedl terminó, ella habló con calma pero firmeza. Le dijo que apreciaba su disculpa y su honestidad, pero que la confianza, una vez rota, no era fácil de reconstruir. Le explicó que necesitaba tiempo, no solo para perdonarlo, sino para decidir si podía haber un futuro para ellos. Daniel aceptó su decisión con una mezcla de tristeza y comprensión. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, este viaje le había enseñado lecciones invaluables sobre la autenticidad, la integridad y el verdadero significado de la belleza. Mientras se despedían, ambos sabían que esto no era un final, sino quizás el comienzo de algo nuevo. Algo basado en la honestidad, el respeto mutuo y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en la vida. Kedl salió del café con una sensación de paz que no había experimentado en semanas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez, se sentía verdaderamente auténtico consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Las semanas siguientes trajeron un cambio gradual pero significativo en la vida de Kedl y en el ambiente de la cadena de televisión. El heredero, determinado a transformar la controversia en una oportunidad de crecimiento, comenzó a implementar las ideas que había desarrollado durante su periodo de aislamiento. El primer paso fue la creación de una serie de documentales titulada Belleza más allá de la apariencia. Cada episodio exploraba historias de personas comunes que habían hecho diferencias extraordinarias en sus comunidades, destacando la belleza de sus acciones y carácter. Daniel insistió en que la serie se produjera con un mínimo de maquillaje y artificios, enfatizando la autenticidad por encima de todo. Paralelamente, inició una reforma en las políticas de contratación y representación de la cadena. Promovió la diversidad no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas, asegurando que voces y perspectivas variadas fueran escuchadas en todos los niveles de producción. Este cambio encontró resistencia inicial de algunos ejecutivos más conservadores, pero Kedl se mantuvo firme en su visión. Mientras tanto, las exconcursantes del concurso de belleza se convirtieron en parte integral de estos nuevos proyectos. Gabriela, la ganadora, se convirtió en una portavoz elocuente para la causa de la belleza interior y la autenticidad. Incluso Fernanda, que inicialmente había sido la más crítica, sorprendió a todos al convertirse en una defensora apasionada del cambio, utilizando su propio viaje de transformación como ejemplo. Sin embargo, a pesar del éxito profesional y del impacto positivo que sus iniciativas estaban teniendo, Daniel aún sentía un vacío personal. Sus pensamientos a menudo se volvían hacia Beatriz, y respetaba su petición de espacio, resistiendo la tentación de contactarla. Beatriz, por su parte, observaba los cambios en la cadena con una mezcla de orgullo y melancolía. Había decidido permanecer en su trabajo, impresionada por la nueva dirección que la empresa estaba tomando. Sin embargo, mantenía una distancia profesional de Kedl, aún procesando sus sentimientos y la traición que había experimentado. A medida que pasaban los meses, el impacto de las nuevas iniciativas de Daniel comenzó a sentirse más allá de los muros de la cadena. Otras redes de televisión y medios comenzaron a adoptar enfoques similares, reconociendo la demanda del público por contenido más auténtico y representativo. El efecto Daniel,
como lo apodó la prensa, estaba cambiando lentamente el panorama de los medios brasileños. En medio de estos cambios, Daniel continuaba su propio proceso de crecimiento personal. Comenzó a hacer trabajo voluntario en comunidades desfavorecidas, esta vez sin disfraces ni segundas intenciones. Estas experiencias lo ayudaron a desarrollar una comprensión más profunda y genuina de las luchas y la dignidad de las personas que viven al margen de la sociedad. Fue durante una de estas actividades voluntarias que Daniel se reencontró inesperadamente con Beatriz. Ella también estaba haciendo trabajo voluntario en la misma comunidad, algo que había comenzado como una forma de encontrar propósito fuera del ambiente laboral. El encuentro fue inicialmente tenso, pero a medida que trabajaban lado a lado, ayudando a construir una biblioteca comunitaria, una familiaridad cómoda comenzó a establecerse entre ellos. En los días que siguieron, Daniel y Beatriz se encontraron más frecuentemente en el proyecto de la biblioteca. Sin la presión del ambiente laboral o las complicaciones del pasado inmediato, comenzaron a reconstruir su conexión, esta vez basada en una base de honestidad y respeto mutuo. Daniel se dio cuenta de que sus sentimientos por Beatriz no habían disminuido, sino que habían madurado. La valoraba no solo por su bondad y belleza interior, sino también por su fuerza, integridad y la manera en que lo desafiaba a ser una mejor persona. Beatriz, por su parte, notó los cambios en Kerr. Vio cómo se había vuelto más humilde, más consciente del impacto de sus acciones en los demás. La pasión y dedicación que demostraba en su trabajo voluntario y en sus iniciativas en la cadena eran un testimonio de su crecimiento personal. A medida que el proyecto de la biblioteca se acercaba a su conclusión, Daniel y Beatriz tuvieron una conversación franca sobre su pasado y su futuro. Daniel expresó su arrepentimiento una vez más, pero también compartió cómo la experiencia lo había transformado y cómo Beatriz había sido fundamental en esa transformación. Beatriz, después de meses de reflexión, admitió que también extrañaba la conexión que habían compartido. Reconoció el esfuerzo genuino de Daniel por cambiar y el impacto positivo que sus acciones estaban teniendo en la sociedad. Aunque aún había heridas por sanar, estaba dispuesta a dar una oportunidad a un nuevo comienzo. Con cautela y respeto mutuo, Daniel y Beatriz comenzaron a reconstruir su relación. Acordaron ir despacio, priorizando la honestidad y la comunicación abierta. Sus encuentros ahora eran simples y genuinos, caminatas en el parque, largas conversaciones sobre sus sueños y aspiraciones, trabajo voluntario conjunto. Mientras tanto, el legado del experimento del mendigo continuaba desarrollándose de maneras inesperadas. La historia de Daniel y su posterior transformación se habían convertido en un punto de discusión nacional sobre autenticidad, compasión y los verdaderos valores de la sociedad. La biblioteca comunitaria, ahora terminada, se convirtió en un símbolo de esta transformación. El día de su inauguración, Daniel y Beatriz estaban lado a lado, no como heredero de una cadena y asistente de producción, sino como dos personas que habían aprendido valiosas lecciones sobre la verdadera belleza y el valor de la autenticidad. Mientras observaban a los niños de la comunidad entrar con entusiasmo en la nueva biblioteca, Daniel y Beatriz intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Habían recorrido un largo camino, lleno de errores y aprendizajes, pero finalmente estaban en el lugar correcto, no solo el uno con el otro, sino con ellos mismos y con el mundo que los rodeaba. Un año había transcurrido desde la inauguración de la biblioteca comunitaria, y los cambios iniciados por Daniel continuaban reverberando tanto en su vida personal como en el escenario mediático brasileño. La cadena de televisión, antes conocida principalmente por sus concursos de belleza y programas de entretenimiento superficiales, ahora era reconocida como líder en contenido socialmente responsable e inclusivo. La relación entre Daniel y Beatriz había florecido durante este periodo, basada en una fundación de respeto mutuo, honestidad y valores compartidos. Se habían convertido en un dúo poderoso, tanto personal como profesionalmente, con Beatriz asumiendo un papel más prominente en la creación y producción de contenido en la cadena. La serie de documentales Belleza más allá de la apariencia se había convertido en un fenómeno nacional, inspirando innumerables historias de transformación personal y comunitaria. Chiquit y Beatriz frecuentemente recibían cartas y mensajes de espectadores cuyas vidas habían sido impactadas positivamente por el programa. Sin embargo, no todo eran flores. La industria de la belleza y algunos sectores más conservadores de los medios aún resistían los cambios promovidos por Daniel. Los críticos argumentaban que estaba destruyendo el glamour de la televisión y promoviendo la mediocridad. Chiquit enfrentaba estas críticas de frente, utilizándolas como oportunidades para profundizar el diálogo sobre los valores de la sociedad. En medio de estos desafíos, Daniel y Beatriz concibieron un nuevo proyecto ambicioso,
un mixtape que desafiaría a los participantes a vivir como personas sin hogar durante un mes, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la pobreza y la desigualdad social. El programa, titulado Una milla en sus zapatos, generó controversia incluso antes de salir al aire. Muchos acusaron a Daniel de explotar la pobreza para el entretenimiento, haciendo eco de las críticas a su propio experimento del mendigo. Otros argumentaban que el programa podría trivializar las dificultades enfrentadas por las personas sin hogar. Sin embargo, Daniel y Beatriz estaban determinados a llevar a cabo el proyecto con sensibilidad y respeto, trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de asistencia social y personas que realmente vivían en las calles. A medida que comenzaban las filmaciones del nuevo programa, Kaklo reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida. Pensaba en el joven arrogante que una vez se disfrazó de mendigo en busca de una esposa trofeo, y apenas podía creer su propia transformación. Beatriz había sido fundamental en este viaje, su amor y apoyo constantes ayudándolo a convertirse en un hombre mejor. La pareja decidió que era hora de dar el siguiente paso en su relación. En una ceremonia íntima, con solo amigos cercanos y familia, Daniel y Beatriz se casaron. La ceremonia se llevó a cabo en la biblioteca comunitaria que habían ayudado a construir, simbolizando el fundamento de su amor y compromiso compartido con el cambio social. Mientras una milla en sus zapatos salía al aire, Daniel y Beatriz observaban ansiosamente la reacción del público. Para su sorpresa y alivio, el programa fue recibido con una ola de empatía y conciencia. Espectadores de todo el país se conmovieron profundamente con las experiencias de los participantes y las historias reales de las personas sin hogar que el programa destacaba. El impacto fue inmediato y significativo. Las donaciones a refugios y programas de asistencia social aumentaron dramáticamente. Los voluntarios inundaron organizaciones benéficas, ansiosos por ayudar. Los políticos fueron presionados para abordar los problemas de pobreza y desigualdad con mayor urgencia. El programa había logrado lo que Daniel y Beatriz esperaban, humanizar a aquellos que a menudo son invisibles para la sociedad. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con la nueva dirección de la cadena. Algunos accionistas, preocupados por la caída de las ganancias inmediatas, presionaban por un retorno a formatos más tradicionales y lucrativos. Kaklo enfrentó una batalla difícil en la junta directiva, defendiendo apasionadamente la importancia del contenido socialmente responsable. Fue Beatriz quien propuso una solución innovadora. Sugirió la creación de una fundación vinculada a la cadena, dedicada a promover proyectos de impacto social a través de los medios. Esta fundación no solo produciría contenido, sino que también financiaría iniciativas comunitarias y becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en trabajar en los medios. La propuesta de Beatriz fue un éxito. Logró equilibrar las demandas de los accionistas por resultados financieros con el compromiso de Daniel con la responsabilidad social. La Fundación Nuevos Horizontes, como se la llamó, rápidamente se convirtió en un modelo para otras empresas de medios, inspirando una ola de iniciativas similares en todo el país. Mientras la fundación ganaba fuerza, Daniel y Beatriz recibieron una noticia que cambiaría sus vidas una vez más: estaban esperando su primer hijo. Esta nueva vida que crecía representaba para ellos la promesa de un futuro mejor, un futuro que estaban ayudando a construir a través de su trabajo y amor. Reflexionando sobre su viaje, desde el controvertido concurso de belleza hasta ese momento, Daniel se sintió profundamente agradecido. Había comenzado con una búsqueda superficial de belleza y terminó descubriendo algo mucho más profundo y significativo. Con Beatriz a su lado, había aprendido el verdadero significado de la belleza, el amor y el propósito. Mientras se preparaban para este nuevo capítulo en sus vidas, Daniel y Beatriz sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El mundo seguía lleno de desafíos e injusticias, pero estaban decididos a enfrentarlos juntos, un día a la vez, una historia a la vez. El sol se ponía sobre Río de Janeiro, lanzando un resplandor dorado sobre la ciudad. Desde el balcón de su apartamento, Daniel abrazó a Beatriz, su mano gentilmente posada sobre su vientre. Juntos, miraron hacia el horizonte, no solo viendo la belleza del paisaje, sino también el hermoso futuro que estaban ayudando a crear, un futuro donde la verdadera belleza, en todas sus formas, sería celebrada y valorada. Los meses siguientes al lanzamiento de Una milla en sus zapatos fueron un torbellino de actividad para Daniel y Beatriz. El programa había desencadenado un debate nacional sobre la pobreza y la desigualdad, superando todas sus expectativas. Las historias de los participantes y de las personas sin hogar que habían conocido durante la filmación resonaron profundamente en la audiencia, provocando una oleada de acciones comunitarias en todo Brasil.
La Fundación Nuevos Horizontes, nacida de la propuesta de Beatriz, se convirtió rápidamente en el centro de sus esfuerzos. Con un equipo dedicado de profesionales de medios y trabajadores sociales, la Fundación comenzó a desarrollar una serie de iniciativas innovadoras. Entre ellas, un programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas interesados en carreras en medios de comunicación, y un fondo para financiar documentales y series que abordaran temas sociales críticos. Beatriz, ahora en su papel de presidente de la Fundación, se encontró navegando un nuevo terreno. Ya no era solo el heredero de una cadena de televisión o el productor de contenido controvertido. Se había convertido en un líder en el campo de la responsabilidad social corporativa, frecuentemente invitado a dar charlas en universidades y conferencias empresariales sobre el poder de los medios para impulsar el cambio social. Beatriz, por su parte, asumió el rol de directora creativa de la Fundación. Su experiencia en producción, combinada con su profunda comprensión de las cuestiones sociales, la convirtió en una fuerza impulsora detrás de muchos de los proyectos más exitosos de la Fundación. Bajo su liderazgo, se lanzó una serie de talleres de narración digital en comunidades desfavorecidas, empoderando a las personas para contar sus propias historias. A medida que su trabajo en la Fundación se expandía, Daniel y Beatriz se enfrentaron a nuevos desafíos. La escala de los problemas que intentaban abordar a veces parecía abrumadora. Hubo noches de discusiones acaloradas sobre la mejor manera de asignar recursos, qué proyectos priorizar, cómo medir el impacto real de su trabajo. Pero estas conversaciones, aunque a veces difíciles, solo sirvieron para fortalecer su relación y su compromiso compartido. El embarazo de Beatriz avanzaba, añadiendo una nueva dimensión a sus vidas. En medio de sus ocupadas agendas, encontraban momentos para prepararse para la llegada de su hijo. Asistieron a clases de parto, decoraron una habitación en su apartamento, y pasaban horas discutiendo los valores que querían inculcar en su hijo. A medida que se acercaba la fecha del parto, Daniel y Beatriz decidieron tomar un breve descanso de sus responsabilidades en la Fundación. Viajaron a una pequeña ciudad costera, lejos del bullicio de Río, para reflexionar sobre el camino recorrido y el futuro que les esperaba. Sentados en la playa una tarde, observando el vaivén de las olas, Daniel compartió con Beatriz una idea que había estado gestando. Propuso crear un festival anual de cine y medios centrado en historias de cambio social y empoderamiento comunitario. El festival no solo mostraría el trabajo producido a través de la Fundación Nuevos Horizontes, sino que también serviría como plataforma para cineastas y creadores de contenido emergentes de todo Brasil y América Latina. Beatriz, entusiasmada con la idea, inmediatamente comenzó a aportar sus propias sugerencias. Visualizó el festival como un evento que iría más allá de las proyecciones, incluyendo talleres, paneles de discusión y oportunidades de networking para conectar a creadores con potenciales financiadores y distribuidores. Mientras discutían los detalles, sintieron los primeros movimientos del bebé. Este momento íntimo les recordó por qué habían emprendido este viaje en primer lugar, para crear un mundo mejor, no solo para su hijo, sino para todos los niños. De vuelta en Río, con energías renovadas, Daniel y Beatriz se sumergieron en la planificación del festival. Involucraron a su equipo en la Fundación, así como a contactos en la industria del cine y la televisión. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con muchos ofreciendo su apoyo y recursos. Sin embargo, a medida que el proyecto del festival tomaba forma, surgieron voces críticas. Algunos en la industria tradicional del entretenimiento acusaron a Daniel y Beatriz de santurres, argumentando que estaban sacrificando el entretenimiento por el moralismo. Otros cuestionaron la autenticidad de sus intenciones, sugiriendo que todo era un elaborado ejercicio de relaciones públicas. Daniel y Beatriz enfrentaron estas críticas con la misma honestidad y transparencia que habían adoptado desde el inicio de su viaje. Organizaron una conferencia de prensa donde abordaron abiertamente las preocupaciones planteadas. Hablaron de sus propios errores y aprendizajes, y cómo estos los habían llevado a su misión actual. Invitaron a los escépticos a participar en el festival, a ver por sí mismos el impacto que el contenido socialmente consciente podía tener. A medida que se acercaba la fecha del festival, la emoción en la comunidad creativa de Brasil era palpable. Cineastas novatos y establecidos por igual estaban ansiosos por mostrar su trabajo. Activistas y líderes comunitarios vieron el evento como una oportunidad para amplificar sus voces y causas. En medio de los preparativos finales para el festival, Beatriz entró en trabajo de parto. Judith estuvo a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras de aliento. Después de horas de labor,
Su hijo nació, una nueva vida llena de posibilidades, un símbolo viviente del futuro que estaban trabajando para crear. Mientras sostenían a su recién nacido, Daniel y Beatriz intercambiaron una mirada de profundo entendimiento. Su viaje había comenzado con un engaño, un concurso de belleza y un disfraz de mendigo. Pero había llevado a algo mucho más hermoso y significativo de lo que jamás hubieran imaginado, una asociación, una misión compartida, y ahora, una familia. El festival, programado para comenzar en unas semanas, sería solo el comienzo de su legado. Un legado no de riqueza o fama, sino de cambio positivo, de historias que inspiran, de voces amplificadas. Y en el centro de todo, una lección simple pero profunda, que la verdadera belleza reside en la autenticidad, la compasión y el coraje de hacer del mundo un lugar mejor.